Eh, bueno, hoy vamos a ver lo que son integrales triples. Empezamos aquí en una pequeña cómo se da el integral triple, aunque es de maneras casi similar a la que era integral en una variable y en dos variables, o sea, cuando era integral doble o la integral sencilla, ahora estamos en integral triple. Miren que viene siendo lo mismo, siempre es la sumatoria, ¿verdad? El límite de la partición cuando tiene cero. Bueno, ¿qué es lo que se hace? ¿Cómo se da este integral triple? Entonces, lo que vamos a tener aquí es una superficie y entonces que se plantea calcular bien el volumen de esa superficie, ¿verdad? A eso se quiere, ¿verdad? Calcular el volumen de esa superficie. Entonces, para hacer eso, lo que se hace son particiones. Eh, Antes en una variable eran rectángulos eran rectángulos, ¿verdad? Que se partía la región. Para integrales dobles, lo que teníamos una región plana y hacíamos ahí una cuadrícula de esa, y entonces se calculaba lo que era el área el área de este rectángulo que se formaba, ¿verdad? Y eso me daba lo que era el diferencial de área. Era el delta de X por delta de Y o viceversa. Eso, y aquí nada más era lo que era el área del rectángulo, pero era el f del X por un delta de X en ese caso. Bueno, aquí ya es como estamos en superficie y en tercera dimensión. Aquí las particiones ya no son ni rectángulos, ni son, bueno, en este caso rectángulos, ni aquí en esta cuadrícula, ¿verdad? Que vienen siendo también rectángulos, sino que aquí ya son paralelepípedos. Ya son como cubos, los que se va sobre, como ya estamos en una tercera dimensión, ¿verdad? Son como cubos las particiones. Entonces aquí ya se habla de calcular el volumen, o sea, ya aquí delta de un volumen en un punto X sub K, ¿verdad? Que sería delta de X sub K, delta de Y sub K y delta de Y Z sub K. Bueno, el orden aquí ustedes lo pueden poner como ustedes gustan, ¿verdad? Pero aquí está el diferencial de volumen, ¿cómo se encontraría? En un punto específico. Y entonces, si ustedes empiezan a sumar todos los volúmenes de todas esas, ¿verdad? Se van aproximando lo que es al volumen del sólido que se quiere calcular, ¿verdad? Eso sería en primera la sumatoria, ¿verdad? El volumen pero como se quiere el valor exacto, ¿verdad? De ese volumen, entonces lo que se va haciendo es que esas particiones se van haciendo más pequeñas, o sea, entre más pequeñas ustedes hayan una variable así en las particiones, mediante el integral de Riemann, ¿verdad? Más aproximada era el valor de la integral bueno, el valor de esa sumatoria a, al área que quería calcular, ¿verdad? En este caso también. Pero aquí, bueno, son cubos, entonces más pequeños se hace. Entonces, por eso aquí se dice, cuando la partición, P representa la partición, tiende a cero, o sea, se va haciendo más pequeña, ¿verdad? Y al final todo esto se reduce en una integral triple, en una integral triple. Donde aquí lo nuevo es, miren, esto va a ser lo interesante a partir de ahora. Voy a borrar esto. Lo nuevo es que ese diferencial de volumen, como tenemos un integral triple y tenemos tres variables aquí, x, y, z, ese diferencial de volumen puede ser de x, de y, de z. También puede ser de x, de z y de y. También puede ser, en vez de empezar en dx, puede ser de y, de x, de z. Y nuevamente empezar en y, pero en vez de seguir de x sería de z y de x. Y puede comenzar en z, después de y de x, y comenzar en z, pero en vez de y, de x y de y. Entonces, en este caso, miren, ¿qué implica esto, chicos? ¿Quién me puede decir? ¿Qué creen? Si en una integral doble el diferencial de área solo se podía hacer 2 de x de y de y de x, o sea, una integral doble solo tenían dos formas de cómo expresarla. Aquí lo que tienen es 6 formas de órdenes de integración. Ahí a ustedes les va a tocar decidir qué orden utilizar o qué orden más conveniente, cuál de esos 6 órdenes. El más común utilizar, o lo más común es utilizar son estos últimos dos que acabo de poner, pues siempre normalmente es poner primero Z, pero ese es el más común, ¿verdad? Pero a veces no es posible, entonces a veces se tiene que buscar hacerlo de esta forma. Entonces aquí un poquito
es un poquito trabajoso hacerlo de las otras. Bueno, en todos casos. Pero aquí es lo nuevo. Miren que como tienen un integral triple, aquí ya tienen 6 órdenes de iteración que cualquiera de ellos pueden usar ustedes. Cualquiera de ellos es posible usarlo. Entonces ustedes ahí van a decidir cuál de todos usar. En integrales dobles solo tenían estos dos, ¿verdad? O ponían de x de y o de y de x. Entonces aquí integral triple es lo nuevo, miren, y lo tedioso. Entonces, ¿cómo van a hacer ustedes para formular este orden de integración o para definirlo? Bueno, lo que van a hacer ustedes, por ejemplo, si tienen una superficie así y quieren formular el orden de integración, ¿verdad? Lo que van a hacer ustedes es lo siguiente. Suponiendo que mi orden de integración va a ser el siguiente. dz, bueno, y aquí va a ser la función f de x, y, z, dz, dy y de x, suponiendo que ese orden fuera. Entonces, lo que van a hacer ustedes, como la primera es z, el primer diferencial es z, que serían los límites de esta integral, entonces lo que van a hacer es lo siguiente. Van a trazar una recta paralela al eje y, así como hacíamos en integrales dobles, paralela al eje y. Trazan esa recta que sea paralela al eje y, y entonces esa recta, ¿verdad? Tiene una dirección hacia arriba. Entonces ustedes van a ver en qué función entra y en qué función sale en z. En la que entra va a ser el límite inferior y en la que sale va a ser el límite superior. Entonces, en este caso, es evidente que entra en z, f de 1 de x, y. O sea que miren que estos límites que están aquí pueden depender tanto de x y de y, o viceversa, o puede solo ser dependiente de x, o ser dependiente de y, o pueden ser constantes también. No necesariamente tienen que ser dependientes de x y a fuerza, sino que pueden ser de las dos variables, de una, de la otra, o constantes. Y saldría en la función esta. Sería en f de 2 x, y. Miren. Y para determinar los límites de las otras dos variables que restantes, lo que van a hacer es, bueno, como están trazando una recta aquí, entonces aquí van a venir ustedes como imaginarse aquí algo, miren, como que quien pone un foco, le pone aquí un foco a esta figura, y cuál es la sombra que se forma en el plano XY. Como que le pongan un foco aquí arriba a la figura y ver, cuál es la sombra o qué figura es la que se forma en el plano XY, que son las dos variables restantes, o sea, en ese plano. Entonces, si ven aquí, como esto aquí lo que tienen es un círculo, ¿verdad? Lo que viene aquí a formarse lo que es un círculo. Entonces, ustedes vendrían entonces en la región plana, miren que es similar a lo de ayer, en la región plana a dibujar este círculo. Y con esto ustedes tienen que, aquí sería X, y aquí sería y aquí tienen que, X está entre A y B, y bueno, Y está delimitado. Este sería el Y este sería el otro Y. Y está delimitado entre G1 de X y G2 de X. Entonces aquí ustedes definen el orden. ¿Eh? Entonces aquí el orden, pues, como es de Y de X, sería una recta vertical, ¿verdad? Ese orden que está de Y de X sería una recta vertical, que este es de Y de X. Entonces miran Y en qué función entra en G1 de X y en qué función sale en G2 de X. Y X de dónde se mueve, de A a B. ¿Bien? Y ahí estaría la formada, lo que es los límites de interacción para este orden. A su vez, aquí ustedes pueden decir, bueno, si yo no quiero este orden, quiero de X, de Y, siempre que de Z sea primero, pero quiero que cambie el orden. Entonces aquí lo que tendrían que hacer, siempre dibujar esta misma sombra que se forma aquí, solo que ya trazarlo aquí, la recta de X, de y entonces ahora miraría en qué función entra en X y en qué función sale en Y. Obviamente ya no sería X entre en A y Y sale en B, porque aquí van a cambiar. Ustedes tendrían que despejar estas ecuaciones para X y ver qué ecuación queda en X y qué ecuación queda allá. Si ven, el trabajito que queda aquí es el trabajo de una integral doble. Como lo pueden ver, es el trabajo de una integral doble, miren. Así es sencillo. Es el trabajo de una integral doble que queda para las otras dos diferenciales. Es el trabajo que queda. Entonces ahí va a estar en ustedes
prácticamente lo que ustedes van a ver primero es definirse quién va a ser la primera variable de integración. De ahí lo demás, pues van a ver la sombra y ustedes van a definir el orden. Si lo van a querer, bueno, si ponen d de z primero, van a definir si ponen d de y, d de x o d de x de y, o ustedes van a decidir ese orden prácticamente después. Entonces la cuestión va a ser, ustedes definen primero quién para quién primero y después esto. ¿Qué pasaría otro orden, dirán ustedes? Bueno, ¿qué pasaría si yo tengo otro? Por ejemplo, si esto en vez de, aquí borré, si esto en vez de estar así como vertical, o sea, así parado, sino que estuviese eh, acostado, o sea, vamos a ver, creo que no me sale. Bueno, pero por aquí. Vamos a suponer que tenemos ahí, no me sale bien ahí el dibujo, por algo no está en otra carrera. Eh, eh, por ahí va la forma de esto. ¿Qué pasaría si ya está como acostado? O sea, esta parte está para este lado y esta para allá atrás. Eso es lo que trato de dibujar aquí. Entonces aquí, pues miren, ya cambiaríamos el orden. Aquí buscaríamos cambiar el orden nosotros. Por ejemplo, ya la nueva integral sería, vamos a ver, lo que haría en este caso es trazar una recta, vamos a ver, paralela al eje X. Si yo trazo esa recta paralela al eje X, significa que mi orden de integración aquí primero sería de dx, de dx. Entonces yo tendría que ver en qué función entra en X y a qué función sale en X. Pero ojo, miren, esto es lo que quiero destacar aquí. Aquí no es que yo lo voy a medir de aquí para allá, es de siempre. Recuerden que aquí sigue el eje negativo de X, para aquí sigue el eje negativo de Y aquí sigue el eje negativo de Z, ¿verdad? Entonces siempre yo cuando diga de la función entra y sale, siempre me vengo recorriendo de la parte negativa del eje a la parte positiva. No es que yo trazo la recta de aquí para allá, ¿verdad? Eso que quede claro. Bien, siempre vengo de ahí, o sea que en este caso voy a venir de aquí a aquí. O sea que aquí tendría que ver en qué función entra en X, que yo le llamaría a tal función, ¿verdad? Que sería una función f, pero que dependa de y y z, en este caso, y otra función f2 que dependa de y y z. Y ya la sombra, ya el foco ya no lo voy a poner aquí. ¿A dónde se creen que lo voy a poner el foco? Por así decirlo. Digo foco, ¿verdad? Para que vean cómo que es la sombra. ¿A dónde lo pondría? Yo digo que abajo para que la sombra, pero pues no sé Para, si tiene sentido, ¿verdad? Pero yo lo pondría para, abajo. Y ¿A dónde abajo? ¿Aquí se refiere o aquí? abajo es lo primero que señaló. Aquí, para que la sombra sea para arriba. Sí, se proyecte. Ajá. No, la sombra, si vieron aquí yo puse el foquito, prácticamente la estoy poniendo donde pongo la flechita. Entonces aquí debería de ir como el foco. Entonces la sombra sería aquí. ¿Ves? O sea, recuerden que la sombra se tiene que formar en los ejes eh, de las variables que no estoy tomando aquí, o sea, de los diferenciales que me faltan, que serían y y z. Entonces aquí se tiene que hacer la sombra en el plano y z. O sea, en esta parte se tiene que formar la sombra. Para aquí arriba no tengo nada yo que poner, no tengo nada. Entonces aquí tiene que ser, miren, ponerlo aquí en este caso.
Si yo hiciera este mismo dibujo de otra forma, en este caso, para aquí, eh, de esta forma, ya trazaría bien una recta de aquí, ¿verdad? Paralela al eje Z. Y obviamente la sombra, cuando yo ponga aquí el foco, la sombra se tiene que formar aquí, en el plano XZ. ¿Me entienden? Y empezaría a integrar para Y, sería el otro caso. Entonces ya esto es lo que tienen que entender. Y entonces aquí y entraría de aquí y sale aquí, ¿verdad? En el otro orden. Eso es lo que tienen que ver ustedes aquí. Bueno, para entenderlo mejor esto, vamos a hacer un ejemplo. Esto solo era para que me entendieran, ¿verdad? Que cuando ustedes miden esto de qué función entra y qué función sale, siempre se viene midiendo de los ejes negativos, del eje negativo, o sea, desde aquí a aquí, no es de aquí para allá, ¿verdad? Porque aquí pueden tener esa confusión que medirlo de aquí para allá, y es del eje negativo de X a Y. Recuerden que siempre partimos del origen hacia afuera, ¿verdad? En este caso. Bueno, vamos a hacer un ejemplo donde en ese ejercicio, el que sigue ahorita, perdón, antes de esto, déjenme comentarles lo siguiente. Como nosotros podemos tener, ¿verdad? Funciones entre variables eh, y nos pidan calcular el volumen. Bueno, si se acuerdan en integrales dobles, cuando les dije yo, tenían una región R y tenían la función f de xy, diferencial de área, y les pedían calcular el área, ¿qué pasaba con este f de xy? Si les pedían calcular el área. ¿Se acuerdan que les dije? ¿Cuánto valía? 1. Exactamente. Esto pasaba en integrales dobles, ¿verdad? Si les pedían calcular área, el área de algo, la función valdría, el f de x valdría 1, o sea que esto se pasaba a calcular el área de esto nada más mediante esto. Esto así se calculaba el área. Bueno, en integrales triples es algo similar, pero ya no hablamos de área. Como estamos en integral triple, hablamos de volúmenes. Entonces aquí, cuando nosotros vamos a calcular volumen, lo que significa es que les den varias regiones, pero aquí lo que significa cuando el día calcula el volumen de algo es que el f de x, y, z vale 1. Esa función vale 1. Por eso aquí, miren, no hay un f de x, y, z, lo que significa que ese f de x, y, z vale 1. En integrales dobles es cuando calculan áreas, el f de x, y es 1. Miren. Entonces, eso es el detallito aquí, ¿verdad? Que cuando les piden, calcule el volumen del sólido formado por las regiones, tal, y ustedes miran que no les dan el f de x, y, es que como les están diciendo, calcule el volumen, eso significa que el f de x, y vale 1. No se los dicen así de buenas a primeras, pero ustedes van a ver que no les dan ese f de x, y, ¿verdad? Entonces ahí ese detallito nada más. Bueno, como el siguiente ejercicio. Aquí les dicen que aquí solo plantearla no resuelve el integral triple, ¿verdad? Pero dicen plantear el integral triple para calcular el volumen del sólido formado por las funciones dadas. Miren que aquí solo les dan, dice, la región del primer octante acotada por los planos coordenados y los planos estos. Bueno, el plano y el cilindro. Entonces miren que aquí no les dan el f de xy, entonces ustedes con esto, que no les dan el f de xy, pero aquí les están diciendo calcular el volumen. Entonces con eso ustedes ya saben que el f de xy z vale 1, porque les están diciendo calcule el volumen, ¿verdad? Entonces aquí la cuestión es, para hacer este ejercicio, solo podríamos hacerlo mediante una integral triple, pero para practicar vamos a plantear los 6 órdenes de integración. Vamos a ver qué tal nos va. A ver qué tal nos va con los 6 órdenes de integración. Esperemos ahí que sean fáciles, que no cuesten algunos. Porque posiblemente puede darse que en alguno cueste más e incluso en algún orden la integral triple se convierte en dos integrales triples, porque tal vez tenga algún pico y entonces tal vez en un orden solo sea una integral triple, pero en otro orden sean dos integrales triples o quizás más. Entonces esa es la cuestión, ¿verdad? No es que solo en integrales dobles se podía convertir en dos integrales dobles, sino que aquí también pueden ser dos integrales triples. Pues aquí está. Lo primero que vamos a hacer es un pequeño nombrar las funciones, porque aquí no están en el dibujo, ¿verdad? La vamos a nombrar. Tenemos y más z igual a 2. Este es un plano. Entonces aquí fíjense que aquí serían cuando y vale 0, z vale 2. Y cuando z vale 0, y vale 2. Fíjense que la ecuación que dicta ese plano, esta ecuación, el plano que lo dibuja, viene siendo el de esta recta. Y
Recuerden que en el plano XY, en el YZ sería una recta, pero ya en el plano tridimensional, aquí sería un plano, que sería un plano que vendría aquí. Pero al cortarse con esta figura, solo queda lo que es esta partecita de aquí. Entonces, a quien representa esto, es esto, lo de aquí arriba. Y más Z igual a 2. Prácticamente aquí es como 2, aquí es 2. Ahí no está, pero eso sería lo que representaba. Aquí parte de atrás, la parte de atrás de aquí, o sea, la pared que está aquí, esta parte de atrás, ¿quién sería? ¿Qué ecuación tiene, chicos? Recuerden que dice planos coordenados. Entonces, los planos coordenados tienen una ecuación. ¿Quién sería la parte de aquí atrás? Ayer les decía yo que cuánto es la ecuación de un plano, del plano tal, del plano YZ, el plano XY, el plano XZ. ¿Cuál es la ecuación de aquí atrás? A ver, no creo que les haya olvidado. Por ejemplo, esta pared de aquí atrás también tiene otra ecuación. La pared de aquí abajo tiene otra ecuación. Vamos a ver. Y esta, bueno, de por mientras lo piensan ahí o lo buscan, esta que está aquí con esta, o sea, la pared de esto, la ecuación de la que la representa es este cilindro que mencionan aquí, ya que es una curva, en el plano XY viene siendo una parábola. Y bueno, en el espacio tridimensional ya esto forma lo que es un cilindro, que sería esto curvo que está aquí. Entonces esa ecuación sería x igual a 4 menos y al cuadrado. Esa sería. Bueno, y como habla de planos coordenados, entonces son las paredes que tienen lo que es este sólido. La de aquí atrás, como es el plano YZ, para no estar perdiendo mucho tiempo, es x igual a 0. La de aquí atrás, esta pared que está aquí atrás, o sea, el cuadradito que sería este, en el plano XZ, sería y igual a 0. ¿Se acuerdan que yo les decía? Si yo hablo del plano XZ, la variable que hace falta sería y, esa variable igual a 0. Aquí en el plano XY, la variable que hace falta sería Z, y en este caso Z sería Z igual a 0. Ese sería el plano, ¿bien? Entonces, el piso, digamos, es Z igual a 0. Esta pared de aquí atrás es Y igual a 0, y aquí sería X igual a 0. La parte de arriba del sólido está definida por Y más Z igual a 2, y esta lateral, que aquí sería X4 menos Y cuadrado. Ahí solo estoy definiendo las funciones para tener ahí una pequeña, solo definirlo ahí. Entonces aquí vamos a empezar a definir los órdenes de interacción. Como nos piden calcular volumen, el volumen de la región D va a estar definido por diferencial de volumen así, porque el f de x, y, z vale 1. Entonces aquí pues vamos a definir un orden. Dígame, vamos a ver, ¿qué orden hacemos primero? Vamos a ver. Mencionen uno. De Z de X. De Z, de X y de Y. Bueno, ya directamente ya los tres. Entonces, así como está el sólido y el orden que me dio el compañero, entonces implica que yo voy a trazar una recta paralela al eje Y, ¿verdad? Perdón, al eje Z. Y ver esta recta en qué función sale en Z y en qué función entra. Bueno, ¿en qué función entra en Z? En Z igual a 0. Ajá, exactamente. Si quieren aquí, voy a poner, sería Z, entraría en 0. ¿Y en qué función sale en Z? Llega hasta 2, ¿verdad?
No, no es Z en igual a- 2. No, recuerden que el techo de este sólido es esto. Y más Z. Y más Z igual a Bueno, 2. sería lo que es en esta, que lo representa esta ecuación. Entonces de aquí yo voy a despejar para z. Entonces z en este caso sería 2 menos y. 2 menos y. Mire, en este caso entonces la función entra en z igual a 0 y sale en z igual a 2 menos y. Entonces aquí sería, z está delimitado entre 2 menos y, o sea, sería 2 menos y. Mire. Ahora bien, para el otro, de x de y, yo tengo que ver qué cosa. A ver, chicos. Donde entra y donde sale en X, ¿verdad? Sería. Pero, ¿qué necesito para ver eso? Ah, la La sombra. sombra del sólido. La sombra del sólido en el plano XY, ¿verdad? Porque es en las variables que estoy. Entonces, voy a dibujar aquí el plano XY para ver cuál es la sombra o qué figura se forma en el plano XY. No sé si alguien me puede decir y decir qué sería. La parábola. Exactamente. Si usted se pone aquí como un foquito y le da la luz aquí, si se fija, lo que se forma en el plano XY solo sería esta parábola que está aquí. Ahí de fácil. Sería aquí en 2, que por cierto no definí cuál es este punto, pero ya lo vamos a definir, sería en X. Esta parábola, ¿qué ecuación tiene? Aquí lo definimos ahorita, era X igual a 4 menos Y al cuadrado. Esta es la ecuación de esa parábola. Este punto no lo conozco, ¿verdad? Pero yo lo puedo saber en este caso. ¿Cómo encuentro este punto? A ver, si tienen la ecuación. Y igual a 0 sería. Ajá, 4. exactamente. Entonces aquí vale 4, ¿verdad? Si Y vale 0, porque este punto aquí es cuando Y vale 0. ¿Cuánto Y vale 0? ¿Cuánto vale X? Queda 4, ¿no? Entonces ahí tienen ya los valores de X y Y. Y ya tienen la ecuación. Entonces el orden que está aquí es de X de Y, el que me dio el compañero. Entonces, si es ese orden que implica aquí, ¿cómo es la recta que trazo? Paralela al eje X, ¿verdad? Ajá, exactamente. Al menos esa parte la entienden clarita, la tienen bien clara. Eso me gusta. Entonces aquí sería de X de Y el orden. Entonces aquí lo que hay que ver en qué función entra en X y en qué función sale en X. A ver, entonces, ¿en qué función entra en X? O X de dónde? En X igual a 0, ¿no? En Sí. X igual a 0, que es el eje Y exactamente. ¿Y en qué función Y sale en sale X? En la en 4 parábola menos sería Y cuadrado. 4 menos Y al cuadrado. Y Y, aquí fácilmente, ¿entre qué está delimitado? Ajá, Y. Entre Y igual a 0 y Y Y 2. igual 2. a y 2. Y 2. Así exactamente. Entonces aquí la integral triple sería de 0, 4 menos y al cuadrado, y aquí sería de 0 a 2. Miren que aquí lo que les mencionaba, aquí posiblemente los límites sean constantes o sean dependientes de las dos variables o solamente de una. Miren, en este caso solo queda dependiente, constante este y este dependiente de y. Entonces ahí está la integral triple. Miren, este sería el orden. Aprovechando que pusimos desde z primero, nosotros podemos cambiar el orden aquí y los límites de z siempre se mantendrían. Vamos a poner otro orden. No lo voy a resolver, como les digo, solo voy a plantear las 6 integrales de los 6 de cada orden distinto para que miren. Vamos a hacer el otro orden. Vamos aquí a hacerlo. Y ya que tenemos el dibujo también aquí, obviamente, aquí desde z seguiría siendo los mismos límites de integración, no van a cambiar. Ahora el orden sería d de y, d de x, cambiando el orden. Entonces, si ya el orden es d de y de x, aquí ya la recta que trazo es vertical, ¿verdad? ¿Está claro? Sí. Sería la misma sombra sobre la que voy a trabajar porque es la misma, ¿verdad? Y X, lo mismo. Y es la misma región. Luego ahora lo que va a cambiar es el orden nada más. Aquí el orden. Entonces, ahora lo que tengo que ver en qué función entra en Y aquí para esta integral y en qué función sale. ¿En qué función entra en Y? En Y igual a 0. ¿Y en qué función sale en Y? En la curva, en la recta. En la curva hay que despejar Y entonces. Aquí hay que despejar Y, exactamente. Miren, eso es lo que hay que hacer, despejar Y. Entonces, en este caso tendríamos
Despejando para y tendríamos y cuadrado, este y traéndolo aquí y el x para acá, y cuadrado de 4 menos x, y tendríamos y igual a más menos la raíz de 4 menos x. Y aquí, chicos, ¿cuál tomo? ¿La positiva o la negativa? La positiva, porque como está restringido los octantes. Y estoy trabajando en el eje y positivo, entonces tiene que ser la positiva. ¿Verdad? Por eso tomo la positiva, porque estoy en el eje y positivo trabajando. No puede ser la negativa porque no estoy trabajando en los negativos de y. Entonces y estaría delimitado entre 0 y raíz de 4 menos x. Y x, ¿de dónde a dónde estaría delimitado? De 0 a 4, A ¿verdad? 4. Entonces ahí estaría x de 0 a 4 y y de 0 a la raíz de 4 menos x. Miren, ese sería el otro orden. Llevo 2. Ahora vamos a hacer los otros 2. Vamos a hacer los otros 2. ¿Alguna pregunta antes de continuar con los otros órdenes? Los otros, yo pues fácilmente me podía haber quedado con este y resolver, la verdad, pero los otros lo estoy haciendo para práctica, para que ustedes miren y ustedes pueden ahí definir el orden como ustedes quieren y empezar a calcular los límites. Ahí está. Los más comunes es usar esto, cualquiera de estos dos que acaban de darme, ¿verdad? Pero ya los otros son un poquito más, no son tan comunes usarlos, ¿verdad? Pero a veces los ejercicios no, hay cuesta se vuelve bien tedioso resolverlo por alguno de estos dos órdenes y toca, como así decirlo, a fuerza, hacerlo cualquiera de los otros órdenes. Entonces, no sé si hay preguntas sobre esto. Miren que para estos dos órdenes, como empecé desde Z, los límites que había calculado para Z eran los mismos, pero no van a cambiar. No es que me voy a poner a calcular nuevamente límites para Z si ya tenía aquí definido para Z. Los de dx, pues miren que aquí es como una integral doble. Defino aquí, si el orden es de x de y, trazo la recta horizontal y miro aquí, ¿verdad? Si el orden es de y z, trazo en la recta vertical y en este caso aquí. Miren qué función entra en y. Miren que aquí es lo mismo de una integral doble. Y es claro que este ejercicio también se puede hacer por una integral doble. No es que todo este ejercicio solo se puede hacer por integral triple, por una integral doble. ¿Por qué por una integral doble? Bueno, porque si ustedes se fijan, como ayer mirábamos esto, ¿qué es lo que hacíamos ayer para una integral doble? A ver si se acuerdan. ¿Qué es lo que hacíamos? Encontramos el f de x, y ¿cómo lo encontrábamos? Siempre trazábamos una recta, les dije, ¿verdad? Entonces miramos en qué función entraba y en qué función salía. Entonces lo que hacíamos aquí, ¿en qué función sale? En 2 menos y. ¿Y qué función entra? En 0, sería menos 0. Entonces el f de x, sería 2 menos y. Entonces aquí sería 2 menos y. Y el orden ustedes lo definían aquí, ¿verdad? Ustedes decían si era d de x, de y, o d de y, d de x. Que al final lo que venían haciendo, bueno, voy a ver cuál es la figura que está aquí en el plano XY, que vendría siendo esto. Entonces es lo mismo, miren, lo que quedarían eran o bien estos límites o bien estos otros límites. Entonces miren, ahí se puede hacer, esto no es que esto solo por integral triple, ustedes ponen integral doble, aunque es lo mismo. ¿Verdad? Este volumen se puede hacer tanto por dobles o triples, ya que el f de x, y, z vale 1. Si ya no es volumen y le dan un f de x, y, z, pues ahí ya toca hacer un integral triple. Bueno, entonces vamos a hacer los otros órdenes para que vayamos practicando. Me voy a llevar el dibujo a otro lado, ya que lo necesito. Ahí tengo el dibujo. Vamos a ver, dígame un orden ahora. ¿Qué orden? Bueno, de y vamos a decir y vamos a decir de x, de z. Vamos a dejar la z al final. Entonces, si es este orden, ¿cómo iría la cuestión? Hay que poner una recta primero, ¿verdad? Paralela al eje Y para ver dónde entra y dónde sale. Exactamente. Eh,
Aquí tendría que ser, perdón, esa es aquí. Es así, paralela de ella. Tendríamos que hacer esto. Ahí tenemos que ver en qué función entra en Y y en qué función sale en Y. Esta recta. Entonces, Y, ¿en qué función entra y en qué función sale? Entra en cero, ¿verdad? Eso es Y claro. sale Entra en cero y sale. en, Raíz saldría en la de, parábola. raíz de En, 4 menos X. ajá, habría que despejar esto que ya lo hicimos, ¿verdad? Para Y, que sería la raíz de 4 menos X. Eso. Entonces ahí tendríamos la raíz de 4 menos X. En ese caso. ¿Qué más? Bueno, ahora tenemos el otro de X de Y. Para esto nosotros tendríamos que dibujar en el plano Y, X, Z, que es lo que se forma en el plano XZ. XZ, y aquí sería X. Y ahora, ¿qué se forma en el plano XZ si ponen aquí un poquito y lo alumbran esto, que es la sombra que formaría? Recordar que este punto era 4. ¿Qué sería? ¿Qué se formaría? ¿Está claro? Como un rectángulo. Exactamente, este rectángulo que está aquí, miren. Eso es lo que se forma en el plano XZ. Sería ese rectángulo que está aquí. Bueno, creo que es así. Sería un rectángulo. Aquí 4 y aquí 2. Así de sencillo. Miren. Entonces, el orden iría aquí. Bueno, Y sería de 0 a la raíz de 4 menos X. Luego, X, ¿de dónde a dónde está delimitado? A De ver. 0 X de 0 a 4, perdón. Bueno, según el orden que está aquí de X, de Z, eso sería una recta aquí, ¿verdad? De X, de Z. Sería una recta, entonces X entra en 0 y sale en 4. Y Z se mueve de 0 A 2. a 2. Entonces aquí estaría. Ambos límites son constantes. Y ahí estaría. La otra integral equivalente también sería el otro orden, solo invirtiendo estos dos nada más. Pero aquí está bien fácil. El de Y se mantiene siempre de 0 a 4 menos X. Y daría desde Y. Y poniendo ahora desde Z, desde X. Como los límites aquí son constantes, los de ambas integrales aquí fácilmente los pueden cambiar así. Bueno, el de Z, Z era de 0 a 2 y X de 0 a 4. Lo pueden cambiar así fácilmente como son constantes, ¿verdad? Porque esto es prácticamente una integral doble sobre una región rectangular. ¿Se acuerdan cuando empezamos allá las integrales dobles? Entonces, eso sería, y si no, pues tracen la recta vertical y hagan lo mismo. Esto sería de Z de X. Entonces, Z, ¿en qué función entra? En 0 y sale en 2. Ahí está. Y X, ¿de dónde se mueve? De 0 a 4. Y ahí está, miren. Si no, pues lo que les digo, fácilmente ahí se puede ver eso. Y eso sería el orden de integración, chicos. Ese sería el de Y. Ahora vamos el otro cuando el primero es de X y la de ahí los otros dos, de Y, de Z o de Z de Y. A ver qué tal. Nuevamente, me voy a traer este mismo dibujo que lo ocupo, ¿verdad? No lo hago sobre aquí porque no están haciendo mucho. Vamos a ver.
si ahora el orden, empiezo en X, y sería de Y, de Z, vamos a poner así. Entonces, si este es mi orden, lo que implica es que voy a trazar una recta paralela al eje X, ¿verdad? En este caso sería una recta que viene aquí. Sería esa recta. O sea, aquí yo tengo que ver X a dónde entra y aquí a dónde sale. A ver, ¿en qué entra en X? En 0. En 0 y sale En la parábola. en esta, ¿verdad? En esta parábola que sería, bueno, aquí ya está despejado para X, no hay problema, sería 4 menos Y al cuadrado. Entonces aquí sería de 0 a 4 menos Y al cuadrado. Ahora voy a ver en el plano YZ, que es la sombra o que es lo que se me forma. ¿Qué sería? Un triángulo. Exactamente. Si ponen un foco de aquí ustedes, lo que se le forma aquí es este triángulo de aquí, ¿ven? Obviamente aquí sería Y, aquí sería Z, y sería un triángulo aquí. Sería 2 y 2, y la ecuación de esta es prácticamente Y más Z igual a 2. Miren. Entonces, aquí tendríamos esto, Y más Z igual a 2. Como tal orden de Y de Z, eso implica que sería una recta horizontal, ese orden, ¿verdad? De Y de Z, la que se traza. Entonces aquí hay que ver Y entre qué funciones está. Entra en 0, ¿verdad? ¿Y en qué sale? En la recta. Entonces aquí despejando para Y, tendríamos Y igual a 2 menos Z. Entonces Y sería de 2 menos Z. Y Z, ¿entre qué valores está? De 0 0 y a 2. 2. Entonces ahí tendríamos de 0 a 2 y Y de 0 a 2 menos Z. Miren. Y por el último orden, vamos a ver si alguien se haya capaz y me lo dice. Hay que hacer una recta, sería perpendicular al eje Z, ¿verdad? Y el orden No, sería entre... paralela. Este es sí, perpendicular. paralela, sí, perdón. Pero Ajá, esta es paralela paralela. al eje Z. Ajá, que este es de Z, de Y. Ajá, entonces la función en Z entra en Z igual a 0. Sería, Y sale y sale habría que despejar Z, que sería, 2 menos Y, ahí ya ¿verdad? está despejado, Z igual a 2 menos Y. Ajá, aquí estaba despejado Y también. el otro sería de 0 a 2. Y X y Y de 0 a A 2, 2. exactamente. Ahí está. Como vieron, la primera fue como que la que costó, ¿verdad? Porque era lo primero. Entonces en X, la de X se mantiene 0, que es de 4 menos Y cuadrado. Z de 0 a 2 menos y Y de 0. Bueno, aquí es de Y, ¿verdad? Y Y sería de 0 a 2. Y ahí tendrían, miren el resultado de estas integrales tiene que dar igual, chicos. No es que por una integral va a dar un valor y por otra otro. Es el mismo, ya que es el mismo volumen. Entonces ahí, si ustedes quieren practicar, resolver, la verdad. Y es lo mismo. Aquí integran para X. La integral aquí, como no hay constante, sería X. Y evalúan X, cuánto vale esto, cuánto vale esto. Y después lo que quede, integran para Z. Y entonces luego, al final, va a quedar una integral nada más de Y. Y ahí sí. Y aquí lo mismo, miren, va a cambiar. Pero miren cómo cambian los órdenes, ¿verdad? No es así que cambia el orden y cambia el orden de las integrales así y ya estuvo. Sino que miren cómo cambian los límites. Aquí 2 menos Y, aquí 2 menos Z y aquí se mantiene, pero cómo cambian las cosas, ¿verdad? Miren que las que dieron aquí son completamente distintas a esta. Creo que de todas, la más complicadita, la de resolverla va a ser esta, porque esta tiene una raíz ahí. Y ya cuando hay raíces, pues uno las ve como un poquito tediosas de hacerlas. De ahí las otras no se miran tan complicadas de resolverlas. Estas tampoco no se miran tan complicadas, estas se miran bien fácil. Entonces ahí está. No sé si hay alguna pregunta o algo. Esto es para que ustedes vean que pueden tener variedad de órdenes, ¿verdad? Para hacer. Entonces,
ahí ustedes van a decir qué orden les conviene más. Como les decía al inicio, el más común usar es prácticamente cualquiera de estos dos, poner DZ primero, ¿verdad? Pero hay ejercicios bien atípicos que no es, más bien por este orden se complica más la integral. Es mejor cambiarlo para alguno de estos que vimos antes. Entonces ahí quedarían en ustedes ahí. ¿Alguna pregunta? Entonces, siempre que un integral triple que nos toque plantear se vea muy difícil, pues se puede cambiar el orden perfectamente. Sí, usted decide. Usted va a decidir qué orden les conviene más. Y esto no es nada. Todavía falta ver integrales triples en otros dos tipos de coordenadas, así como la interdoble se cambian a polares, van a ver que las triples se pueden cambiar a cilíndricas y a esféricas. Que tal vez las integrales en X, Y y Z son bien complejas, o sea, la primera integral posiblemente esté fácil, pero ya cuando quiera hacer la siguiente, tenga que hacer muchas técnicas de integración o algo para hacer esa integral. Entonces ahí usted busca mejor cambiar el orden de integral, el cambio, hacer un cambio de coordenadas y las va a cambiar a bien a cilíndricas o esféricas y ahí por esas coordenadas se vuelve más fácil integrar. Pero siempre un integral triple. Ahí lo van a ver en su momento, ¿verdad? Esto solo estamos aquí integrales triples para que ustedes vean cómo es la cuestión. Bueno, traía otro más aquí donde tenemos que dibujar, ¿verdad? Y resolver y calcular la integral. Miren que aquí ya no es volumen porque ya les dan el f de x, y, z, que es un z cuadrado. Entonces ya no es volumen, sino que calcular nada más la integral triple en esta región que se forma aquí. Bueno, esto lo vamos a dejar ya para mañana.